La historia que vas a escuchar revela cómo algunas patrulleras marroquíes fueron utilizadas como auténticas plataformas en alta mar para introducir droga en España, funcionando como naves nodriza al servicio de redes de narcotráfico que conocían cada metro del estrecho. No hablamos de un alijo puntual, sino de un sistema moderno y silencioso que aprovechaba el mar como frontera invisible, con embarcaciones oficiales sirviendo de escudo y almacén flotante. Durante meses, unidades especializadas de la Guardia Civil siguieron una pista que muchos consideraban imposible de demostrar, hasta que las imágenes y las escuchas empezaron a encajar. Quédate hasta el final, porque lo que destaparon no solo cambió una operación, puso en cuestión cómo se estaban moviendo miles de fardos desde la costa marroquí hasta las playas españolas. Aquel aviso no encajaba con nada conocido. Luces en mitad de la noche, rutas que se cortaban en seco, embarcaciones que aparecían y desaparecían del radar como si alguien estuviera abriendo y cerrando una puerta en el mar. Pero había algo más. ¿Estás viendo eso? Sí, no puede ser. Las primeras imágenes llegaron desde la vigilancia aérea y desde sistemas de observación colocados en puntos altos de la costa. Un dron del servicio marítimo detectó varias narcolanchas moviéndose con precisión milimétrica. Parecían saber exactamente dónde debían estar y dónde no. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los analistas no fueron las lanchas, sino la silueta que permanecía inmóvil a cierta distancia. Una embarcación mayor. Perfil militar, estable, sin prisas, una patrullera. Durante días, los analistas de la Guardia Civil revisaron las grabaciones una y otra vez. El patrón se repetía. Las lanchas rápidas salían desde la costa marroquí, se internaban mar adentro y en un punto exacto se acercaban a esa patrullera. Permanecían allí unos minutos, pegadas al costado, casi confundidas con su sombra. Después regresaban a toda velocidad hacia aguas cercanas a España, donde desaparecían entre la oscuridad y las luces lejanas de la costa. Eso no es casualidad, ni improvisado. En una sala de reuniones, las imágenes se proyectaron sobre una pantalla. Mandos veteranos, agentes de unidades de inteligencia, especialistas en narcotráfico marítimo. Algunos fruncían el ceño, otros guardaban silencio. La posibilidad que se abría delante de ellos era tan grave como difícil de probar. Una patrullera actuando como nave nodriza para cargar fardos en alta mar. Si esto es lo que parece, tenemos un problema serio. Y no solo de narcotráfico. La operación recibió un nombre en clave: Alfa Estrecho. Se decidió trabajar con máxima discreción, evitando filtraciones y manteniendo el círculo de información lo más reducido posible. Se desplegaron equipos en tierra, mar y aire, vigilancia electrónica, interceptación de comunicaciones, observación desde puntos elevados y patrullas que parecían rutinarias, pero no lo eran. El objetivo era claro: confirmar lo imposible sin provocar un incidente internacional. Las primeras pruebas sólidas llegaron de noche. Cámaras térmicas captaron el momento exacto en que varios bultos eran transferidos desde una embarcación mayor a narcolanchas más pequeñas. Movimiento rápido, preciso, sin luces externas, solo siluetas blancas sobre un fondo negro. Las patrulleras actuaban como almacenes flotantes, recibían grandes cargamentos lejos de la costa, en una zona donde el control es menor, y los redistribuían en pequeñas embarcaciones que luego cruzaban hacia España en cuestión de minutos. Ni puertos, ni aduanas, ni muelles. Solo mar. Era un sistema limpio, sin puertos, sin controles visibles, sin rastro aparente. Pero cada transferencia dejaba un detalle, una coordenada, una imagen. La Guardia Civil decidió entonces dar un paso más, infiltrarse en la cadena de recepción en España. Un agente encubierto logró acercarse al nivel más bajo de la organización en la costa andaluza. No a los grandes jefes que nunca se asomaban, sino a los encargados de recoger la mercancía y moverla en furgonetas discretas. Cuando veas la señal, entras. Y si no llega, llegará. La noche estaba cerrada, sin luna. La playa aparentemente vacía, como tantas otras noches en el estrecho. A lo lejos, el rumor sordo de motores empezó a crecer. 3 narcolanchas tocaron tierra en cuestión de segundos. Hombres encapuchados descargaban fardos con precisión mecánica, formando filas perfectas en la arena. Silencio absoluto, solo el golpe amortiguado de los bultos contra el suelo, hasta que una voz rompió la oscuridad. Ahora, ¡Guardia Civil, al suelo! Carreras, gritos, algún disparo al aire para cortar la huida, detenciones inmediatas. Algunos lograron escapar entre cañaverales y rocas, otros
quedaron reducidos en cuestión de segundos. Pero aquello solo era el primer nivel. En los teléfonos incautados empezaron a aparecer mensajes cifrados, notas de voz nerviosas, coordenadas, horarios exactos y una palabra que se repetía una y otra vez: madre, la nave nodriza. Entre líneas, los investigadores entendieron que la madre era el punto seguro, la garantía de que el cargamento esperaba en alta mar, protegido por algo más que la oscuridad. ¿Lo tienen pagado? Les cubren la salida. Si te interesan este tipo de operaciones reales, donde la Guardia Civil destapa estructuras invisibles en el estrecho, suscríbete y activa la campanilla, porque lo que estaban a punto de descubrir iba mucho más allá de unas simples lanchas y unos cuantos fardos, porque detrás de esas embarcaciones no solo había droga, había un sistema pensado para funcionar como si nadie lo estuviera mirando. El entramado que la Guardia Civil empezó a reconstruir no era improvisado, era una estructura jerárquica con funciones perfectamente definidas. En la base estaban los vigilantes de costa, jóvenes que pasaban horas sentados en coches viejos, en miradores improvisados o apoyados en barandillas, observando el mar y las carreteras. Su trabajo era sencillo y vital: avisar de cualquier presencia policial y controlar la llegada de las narcolanchas a la playa. Cobraban en efectivo, sin contratos, sin preguntas. Después estaban los pilotos, expertos en navegación extrema, conocedores del estrecho como la palma de su mano. Sabían dónde se formaban las corrientes, dónde el radar tenía sombras, qué luces de la costa permitían orientarse sin necesidad de instrumentos. Muchos venían de familias de pescadores. Ahora su experiencia se había puesto al servicio de algo muy distinto. Por encima de ellos, los intermediarios, hombres con apariencia legal, empresarios, transportistas, dueños de negocios de importación y exportación entre Marruecos y España. Gestionaban camiones, naves industriales, empresas pantalla. En sus oficinas, los papeles parecían estar en regla, pero las cuentas contaban otra historia. Y más arriba, los invisibles, los que no aparecían en una sola fotografía de un alijo, los que no pisaban una playa de noche, los que no tocaban un fardo, pero que controlaban todo. Lo más inquietante para los investigadores era que en varios momentos de la investigación, las imágenes parecían mostrar algo que durante años había sido solo un rumor: connivencia, o al menos permisividad por parte de determinados medios oficiales al otro lado del estrecho, patrulleras que se cruzaban entre las embarcaciones españolas y las narcolanchas, impidiendo la interceptación de los cargamentos. La clave estaba en esas patrulleras. No eran un apoyo ocasional, eran el eje del sistema. Permitían almacenar grandes cantidades en alta mar, lejos de miradas indiscretas, y garantizar que la droga nunca pasara por puntos controlados antes de estar lista para el salto final hacia Europa. En la práctica, funcionaban como un corredor seguro flotante, una especie de puerto móvil donde los fardos esperaban a ser recogidos. Mientras tanto, en el campo de Gibraltar y en otras zonas del sur, la vida cotidiana estaba marcada por esta realidad. Muchas familias convivían con el dilema diario: aceptar pequeños trabajos relacionados con el narco o renunciar a un dinero que en algunos barrios era la única entrada inmediata. Dinero rápido, oportunidades legales escasas y una ley del silencio que pesaba sobre las calles. Muchos lo intuían, pocos lo denunciaban. Para la mayoría de los ciudadanos, estas historias aparecían de vez en cuando en los informativos: alijos, persecuciones, fardos en la arena. Pero lo que ahora se estaba descubriendo iba más allá del imaginario clásico de las gomas y los todoterreno en la playa. Hablábamos de un nivel en el que embarcaciones con apariencia oficial podían servir de paraguas a organizaciones criminales. En esos mismos años, España debatía sobre otras cosas: crisis económicas, tensiones políticas, fronteras, inmigración. Mientras tanto, en el mar se desarrollaba una batalla silenciosa por el control de rutas que movían toneladas de hachís desde la costa marroquí hasta los puertos y carreteras europeas. Las unidades especializadas de la Guardia Civil intensificaron la operación. Se reforzó la colaboración con otros países europeos, se cruzó información con bases de datos internacionales y se siguió la pista del dinero: cuentas, sociedades opacas, transferencias repartidas en pequeños importes para no llamar la atención. Todo está conectado. Solo hay que esperar el movimiento grande. Y esperaron, hasta que apareció la oportunidad de un gran envío, mucho mayor de lo habitual, preparado para alimentar durante meses a las redes de distribución, las comunicaciones intervenidas, los movimientos de determinados intermediarios y los cambios de ruta anunciaban que algo importante estaba en marcha, perfectamente coordinado, sin margen de error aparente. Es hoy. Si te interesan operaciones de la Guardia Civil y unidades de investigación que marcaron una época y cambiaron la forma de vigilar nuestras fronteras,
suscríbete y activa la campanilla, porque lo que ocurrió a continuación no solo supuso un golpe a una red concreta, obligó a replantear la estrategia en todo el estrecho, porque un operativo no termina cuando suenan las sirenas, empieza de verdad cuando salen a la luz todas las conexiones. El día señalado amaneció con una calma engañosa. En el mar, unidades del servicio marítimo y embarcaciones discretas esperaban en posiciones previamente establecidas. En tierra, equipos de asalto, grupos de apoyo y unidades de análisis de comunicaciones seguían cada movimiento desde centros de coordinación. Helicópteros aguardaban la orden de despegar. Todo dependía del momento exacto. Movimiento detectado. Narcolancha en 1900. Ruta. Objetivo secundario a la vista. Las narcolanchas aparecieron primero, bajas, rápidas, casi pegadas al agua. Minutos después, como una sombra que emergía en la pantalla de radar, la silueta de la patrullera. Confirmado, es ella. La orden fue clara. Ahora, entramos. El cerco se cerró por mar y aire. Sirenas, luces, órdenes por megafonía. La patrullera intentó maniobrar interponiéndose entre las embarcaciones españolas y las lanchas cargadas, como ya había ocurrido otras veces, pero esta vez la operación estaba diseñada para anticipar esa maniobra. Intento de fuga, giros bruscos, motores forzados al límite, pero no hubo salida. Los agentes abordaron las embarcaciones en una secuencia rápida y calculada. En cubierta, decenas de fardos apilados, en compartimentos interiores, más bultos camuflados como material de servicio, en las narcolanchas, restos de combustible, cuerdas, chalecos y teléfonos de prepago aún calientes. Prueba directa. En tierra la operación continuó, registros simultáneos en viviendas, naves y oficinas, documentación intervenida, ordenadores, dispositivos de comunicación cifrada, agendas, anotaciones a mano que unían apodos con cantidades y fechas. El caso saltó rápidamente a la opinión pública. Los titulares hablaban de imágenes inéditas que mostraban cómo patrulleras al otro lado del estrecho actuaban como naves nodriza, protegiendo o facilitando la salida de fardos hacia España. Las imágenes impactaron especialmente en un país que desde hace décadas veía el hachís marroquí como una amenaza constante, pero pocas veces había contemplado pruebas tan claras de ese nivel de connivencia. En los juzgados, el proceso fue largo y complejo. Se abrieron piezas separadas, se pidió cooperación internacional y se analizaron durante meses los dispositivos intervenidos. Muchos de los detenidos acabaron enfrentándose a cargos por pertenencia a organización criminal, narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos relacionados. Hubo condenas, especialmente entre los niveles operativos y logísticos, pero como en tantas macrooperaciones, no todos los nombres que aparecían en las conversaciones se sentaron en el banquillo. Aún así, el golpe fue contundente. Las rutas cambiaron. Algunas organizaciones optaron por desplazar parte de su actividad a otros puntos de la costa. Otras exploraron nuevas formas de transporte, como contenedores marítimos o incluso drones y medios aéreos improvisados. La presión aumentó y las organizaciones supieron que lo que antes se hacía casi a la vista de todos ya no sería tan sencillo. La Guardia Civil reforzó su presencia en el estrecho, llegaron nuevos medios técnicos, se mejoraron los sistemas de vigilancia y se estrechó la colaboración con otros cuerpos y con agencias europeas. Se revisaron protocolos, se estudiaron los fallos y se tomaron decisiones que para algunos supusieron un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico marítimo. Para la sociedad española, el caso dejó varias preguntas incómodas sobre la corrupción, sobre el consumo que alimenta este negocio, sobre los límites reales del control en una frontera de agua, porque cada operación que se desmantela no muestra solo una red, sino una forma de operar que durante años se ha considerado casi inevitable. Y sin embargo, casos como este demuestran que con paciencia, medios y coordinación es posible poner contra las cuerdas incluso a estructuras que parecían intocables. Queda también la reflexión sobre el papel de quienes, desde la orilla española, deciden pasar noches enteras en vigilancia, en el mar o en oficinas llenas de pantallas tratando de anticiparse a organizaciones que mueven millones de euros con cada envío. Un trabajo discreto, a menudo invisible, que raramente aparece completo en los titulares, y una pregunta que sobrevuela cada informe, cada expediente y cada sumario: ¿cuántas historias como esta seguirán aún ocultas en la memoria de nuestras costas y de nuestras fronteras? Porque la verdad siempre deja rastro. Si te apasionan las operaciones de la Guardia Civil y las unidades de investigación que luchan contra el narcotráfico y quieres seguir reviviendo estos casos que marcaron a una generación, suscríbete y activa la campanilla. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo desde Operación Alfa.